Hola mentes inquietas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digital Ninja. Y bueno, estamos aquí de nuevo con vosotros para acompañaros durante los próximos 50 minutos, una hora, y traeros de nuevo una experiencia de digitalización y emprendimiento, como siempre. Pero esta vez hemos decidido arriesgar un poquito y para acompañarme en este programa, como os digo, algo más complicado para nosotros, tengo como siempre a Alejandro Ruiz, responsable de cuentas de Iliacom, que va a ser también el encargado de presentar, hoy sí, no puede ser de otra manera, a nuestros invitados de hoy. Así hoy no me escapo. Hoy no te escapas. Bueno, Dale. pues nada, tenemos el placer hoy aquí de tener a Pablo Ríos y a Moncho Rey, que son los socios de Asbuild Arquitectura, un estudio de arquitectura ubicado en Ferrol, en Pardo Bajo, como uno de los socios les gusta decir, en la calle de los vinos. Bueno, que así toda la gente lo ubica mejor. Es una buena calle para tener ubicado cualquier cosa. Bueno, y comentaba que es un programa un poco más complejo, porque la idea del programa de hoy se le ocurrió a Alex, no sé cuándo, hace un tiempo, y me dijo, tenemos que traer, normalmente solemos traer clientes con el proyecto iniciado, incluso rodado, incluso pues ya con un tiempo de trabajar el SEO y ver las estadísticas de cómo ha crecido, etcétera, ¿no? Pero hoy no va a ser así. Hoy vamos a traer un proyecto que está en fases tan iniciales que es que ellos ni siquiera han visto el diseño de su página web. Podríamos decir que de los clientes que traemos son casos de éxito. Sí, ¿no? sí, sí. Pues este es un caso incipiente, veremos si de éxito o de fracaso. Claro, pero es que ¿no? la cuestión es que la idea de Alex fue, deberíamos hacer una presentación de diseño en Digital Ninja, grabando la presentación de diseño. Claro, yo lo primero que le dije es, ¿y qué pasa si no les gusta el diseño? Porque puede ser que no les guste, esperemos que no, pero puede ser que no les guste. Y entonces Alex me dijo, hay que arriesgar. Y aquí estamos, arriesgando un poquito, a ver cómo sale. Bueno, pues tú diriges esto hoy. A ver, también vamos a hablar de otros temas. No sé si queréis que empecemos ya por esta parte. Yo empezaría conociéndolos a ellos primeramente mejor. Y que la gente sepa bien quiénes son y luego pues les presentamos el diseño y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues ¿qué nos podéis contar, chicos, de Asbuild Arquitectura? Bueno, pues nada, somos un estudio de arquitectura, como decía, estamos en calle Pardo Bajo, en Ferrol, y llevamos desde el año 2014, desde el 2011 el estudio, pero desde el 2014 Pablo y yo estamos dedicándonos un poco a todo el ámbito de arquitectura y de diseño y de interiorismo en la zona de Ferrolterra y allí donde nos llamen. Quien nos conozca un poco por el perfil que tenemos, pues somos un estudio de arquitectura que intentamos por lo menos ofrecer algo diferente, aunque todo el mundo dirá, a lo mejor dice lo mismo, sí. Pero bueno, ofrecer al cliente ahí, pues, algo más en lo que es el proceso de hacerse una vivienda, de establecer su negocio, un local nuevo. Ofrecemos intentamos ofrecer algo diferente. Uh-huh. No sé si Pablo puede decir así algo más. Sí, bueno, yo creo que se puede ver en los proyectos que estamos desarrollando, proyectos un poco personalizados, un poco a la medida de lo que nos demanda cada uno de los clientes. Y lo que dice Moncho, lo hacemos principalmente temas de vivienda, residenciales, reforma de locales comerciales, un poco lo que nos demanda cada cliente. He visto también en vuestros proyectos alguna reforma un poco singular. Uh-huh. Me llamó la atención también esos edificios que habéis reformado, que son más, entiendo que son edificios históricos, que son edificios con cierta incluso protección seguramente, etcétera. También contándonos un poquito sobre eso. Claro, a ver, a raíz de eso, un poco sacando a colación, claro, en un sitio como Ferrol, con un patrimonio arquitectónico e histórico tan importante y tan interesante, pues la verdad que para nosotros es un foco o un nicho de trabajo pues a potenciar. Y, por ejemplo, en este sentido, pues ahora mismo sí que llevamos ya varios años con el proyecto, desarrollando el proyecto, que supongo que lo conocéis de oídas, el proyecto del Chalet de Canido.
que llevamos desde el 2017, en el año en el que empezamos un poco con eso. Entonces, este tipo de proyectos, en este caso particular, pues sí que nos permite pues tener la oportunidad de enfrentarnos a retos un poco importantes, no solo a nivel particular nuestro, sino de responsabilidad con la propia ciudad, y intentar sacar ese potencial a esa arquitectura existente, ¿no? Y en este caso un edificio que tiene tanta importancia para la ciudad, por el arquitecto Rodolfo Ucha, que lo diseñó, y a nivel simbólico, pues, no sé, es un ejemplo casi paradigmático, pues, de lo que supone la rehabilitación en Ferrol. Además de la dificultad, digamos, personal, igual hemos ido directos al proyecto a lo mejor más llamativo, ¿no? Pero además de la dificultad personal de como comentabas, de enfrentarse a un edificio diseñado por una persona reconocida y a esa reforma, ¿no? ¿Qué dificultades técnicas afronta una reforma como esa? Porque entiendo que tenéis que seguir unas condiciones de materiales a utilizar, bueno, entiendo que os ponen, no podéis hacer lo que queráis, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades un poco técnicas afrontáis con un proyecto así? Bueno, a ver, un proyecto como ese, bueno, ya por iniciativa propia, nosotros siempre partimos de que hay que mantener un respeto, ¿no? a un edificio, pues eso, con esa simbología, con ese valor patrimonial, ¿no? Después, lógicamente, pues hay que pasar, pues eso, pues unos filtros bien municipales, patrimonio, que son lo que un poco tenemos que ir de la mano con ellos, ¿no? Para saber que, pues eso, hasta dónde podemos llegar. Y después, pues eso, a nivel técnico, pues en un proyecto como es lo primero que se suele hacer, vamos, es partir de un estudio minucioso de la historia, de dónde viene, del por qué se construyó esa casa, pues cómo se construyó. Los materiales, en este caso, pues materiales de primera calidad, todos, ¿no? Y eso lo que tratamos de hacer, pues primero eso, conservar lo máximo posible de lo que se puede, lo que se encuentra en buen estado. Después tenemos el condicionante, la complejidad que tiene el cambiar el uso para el que se va a destinar, porque bueno, realmente eso era una vivienda, una vivienda para una familia. Pero el nuevo uso, pues eso, tiene muchos condicionantes que ya administrativamente, normativamente, pues tienen su complejidad, ¿no? Y nada, bueno, ese es un poco el trabajo, ¿no? El key de la cuestión, ¿no? De cómo conjugar esas nuevo uso con el respeto de mantener lo que allí tenemos. En un proyecto como este, que, corregidme si me equivoco, puede ser, ¿no? al menos recientemente uno de los baluartes del estudio a nivel de visibilidad, de reconocimiento. Cuando trabajáis en él, todo lo que ibais trabajando y lo que quedará, ¿sentís un poco el peso de la crítica social que puede haber por detrás, de el qué dirán, de meterle más horas al proyecto porque necesitáis que salga bien? Contadnos un poco esa parte también del estrés que puede suponer, ¿no? También afrontar un proyecto de este calado. A ver, a nivel de responsabilidad, lógicamente, es un proyecto que tiene muchos ojos encima, ¿no? Y la gente está pendiente desde hace mucho tiempo de cómo va a quedar ese edificio y de cómo se va a desarrollar el proyecto. Y desde luego es una responsabilidad. Yo creo que intentamos por lo menos tomarlo como algo positivo, es decir, un acicate para dedicarle, y de hecho le llevamos dedicados cientos de horas, o cuántos, no decir miles. Bueno, desde 2017, decía. Desde el 2017, sí. O sea, es un proyecto que se ha macerado, que se ha masticado desde el principio. Se estuvo viendo la viabilidad a nivel de urbanístico, a nivel de qué es lo que se podía o qué se quería hacer ahí, y pandemia mediante, pues se ha desarrollado todos estos años hasta llegar a este punto en el que, lógicamente, pues es lo que comentabas. Es mucho tiempo, la gente cada vez
tiene más ansia incluso de que... Creo que es un doble filo, ¿no? Al final te expone, para mucho, todo, porque también... Pero yo entiendo que en ese sentido, bueno, yo personalmente intento abstraerme lo máximo posible de las críticas. O sea, de las críticas me refiero de la opinión, sea buena o mala, pero... Claro, hay un objetivo que es hacer el mejor proyecto posible, dedicarle, que por lo menos por nuestra ética de trabajo y por nuestro compromiso no quede, o sea, que esforzarnos al máximo y en función de eso, confiando en nuestra capacidad, que llegar al mejor resultado. Y somos los primeros interesados en que, lógicamente, eso le guste a la gente. Sí. Realmente, por nuestra forma de trabajar, tampoco es que dedicamos un esfuerzo especial. O sea, realmente cada proyecto que hacemos en el estudio nos lo tomamos pues casi como si fuera una vivienda pues para nosotros, ¿no? En este sí que es verdad que que tiene más repercusión. Bueno, entiendo que el tiempo que lleváis con él también es relativo a que sea un edificio histórico como es. Claro. Sí, sí. Claro, lo que dice Moncho, le hemos dedicado muchas horas pues porque también lo requiere el proyecto en sí. Pues, pero bueno, ya te digo, cualquier proyecto que entra en el estudio pues nos lo tomamos con el mismo cariño. Vamos. Claro, sí, es una forma de trabajar propia que tenemos, de cómo afrontar los distintos encargos que nos llegan. O sea, bueno, hay gente que va un poco a destajo, nosotros vamos a destajo, pero dedicándole el tiempo que tenemos que dedicarle a cada proyecto. Bueno, como os decía, hemos ido, yo creo, directos al proyecto más singular, tal vez, ¿no? Pero, obviamente, tenéis muchos otros proyectos, ya nos habéis dicho al principio, residencial, oficinas, etcétera. Bueno, ¿cuál diríais que es vuestro sello o lo que os define a la hora de trabajar en esos otros proyectos, ¿no? Que en esos, obviamente, entiendo que sí que tenéis mucha más libertad para presentar lo que vosotros queréis hacer. Aquí es una restauración de un edificio histórico, entonces no podéis hacer lo que os dé la gana, pero en estos proyectos entiendo que sí, siempre con el límite de que sea lo que me ha pedido mi cliente, ¿no? Entiendo, pero sí que tenéis mucha más libertad. ¿Cuál es vuestra identidad o lo que define a vuestro estudio, o lo que os diferencia de otros? Es que, a ver, realmente libertad nunca tienes al 100%, siempre hay unos condicionantes. Sí, depende mucho, principalmente del tipo de cliente. Hay clientes que vienen abiertos a propuestas, pero realmente nunca hay una libertad 100%. Hay muchos condicionantes. Pues eso, las ideas del cliente, tema presupuestario, presupuesto fundamental. Bueno, es el primer limitador, ¿no? El presupuesto. Sí, porque si vienes abierto, pero luego el presupuesto es el que es, no te da para mucha invención. Nosotros, por lo menos, nunca hemos tenido un cliente que nos haya dicho gastad lo que libertad, no, aquí no hay límite, venga, para adelante. Sí, molaría uno de esos algún día, ¿no? Sí, pero yo creo que de cara al resultado final, yo creo que es ventajoso que estemos acotados, que tengamos una serie de requisitos muy establecidos, porque te da pie a conseguir unos resultados mejores, yo creo. Bueno, también es lo que lo hace meritorio. Es decir, si yo tengo todo el dinero del mundo, todo el espacio del mundo, ningún tipo de condición ni nada por el estilo, bueno, pues tendrá su mérito, pero realmente es más meritorio conseguir hacer algo bonito y llamativo cuando tengo un montón de limitaciones y soy capaz de trabajar con ellas o superarlas o lo que sea. Claro. Sí, es verdad. O sea, realmente un gran presupuesto no es equivalente a un gran proyecto. A veces es todo lo contrario. A veces lo que dice Moncho, a veces es bueno tener una limitación pues para que te haga un poco, pues exprimirte un poco más la cabeza para ver cómo encajar el proyecto, ¿no? Y en ese sentido sí que yo creo que al cliente le ofrecemos un poco esa capacidad de adaptación, ¿no? Pues los proyectos empiezan de una manera y el día a día, la realidad pues te va llevando hacia ciertos caminos. Por ejemplo, pues eso, después de la pandemia hubo una subida de precios brutal, a nosotros nos pillaron, como a todo el mundo, ¿no? Con varios proyectos al mismo tiempo, ejecutándose ya, entonces pues nos planteó también pues el reto de poder adaptar ese proyecto con un presupuesto previo a ese momento e intentar salvar la papeleta ya con la obra construyéndose. Entonces sí que yo creo que tenemos
por lo menos la voluntad y la capacidad de adaptarnos y de intentar ofrecerle al cliente el mejor resultado con el presupuesto, pues lógicamente lo más optimizado posible. Y ahora que has comentado, te voy a preguntar no de la vuelta de la pandemia, sino de lo que yo creo que, por la poca experiencia que tengo y viéndolo desde fuera, ¿no? Más afectó tal vez a lo que es la construcción, que es toda esta subida que hubo de precios con el tema de la guerra de Ucrania y todo eso, que yo creo que fue más con respecto a los costes y los presupuestos. Entiendo que fue más el impacto fue mayor que la pandemia, creo, me corregí si me equivoco, ¿no? Pero ¿cómo afrontasteis ese tema? Porque yo entiendo que en ese momento vosotros os encontraríais seguramente con presupuestos entregados de obra o incluso con lo que decías tú, con obras en marcha, que de repente empezaron a subir los costes una barbaridad. ¿Y cómo afrontasteis ese momento? Yo tenía la pregunta también, Hugo, ¿cómo lo afrontaron y cómo ven el panorama, sobre todo de la zona de Ferrolterra, que es donde más influencia puedan tener, aunque bueno, abarcan más allá, que nos comenten ellos, y un poco conectarlo con todo lo que comentamos en el programa con el compañero Eduardo, al que le mandamos un saludo de Alternativa Financiera, de cómo se estaba viviendo un poco toda esa burbuja, por así decirlo, a nivel inmobiliario especialmente. Son muchas preguntas en una. Sí. La primera, ¿cómo afrontasteis todo este tema de la subida de costes de la guerra de Ucrania? ¿Cómo conseguisteis reconducir los proyectos con vuestros clientes para pues, que eso se pudiese llevar a cabo sin que tuviese un sobrecoste brutal, entiendo yo? Pues sí, la verdad fue un momento complicado. Primero eso, obras que estaban en curso, alguna que se paralizó, porque bueno, se tuvieron que replantear. Sí que es verdad, eso desde el constructor que no podía asumir el presupuesto que había firmado, y eso, y clientes pues que tampoco podían asumir ese sobrecoste que le proponía el constructor. Bueno, se dieron situaciones de ese tipo. También esos proyectos que estaban en marcha y que se habían valorado pues con unas estimaciones que se tuvieron que replantear. Claro. Es que estábamos hablando de subidas de en torno al 30-35% en presupuestos de miles de euros. Entonces, claro, es algo que de la noche a la mañana, pues claro, los clientes se encuentran con problema. Bueno, los clientes y todo el mundo. Sí, los clientes y los constructores y vosotros también, que estáis en el medio de los dos. Claro. Nosotros, dentro de la medida de lo posible, lo que comentábamos antes, con un poco la dedicación y esto nos conllevó o nos obligó a tirar de ingenio, optimizar lo máximo posible las soluciones, repensar muchas de ellas, dentro de que había proyectos que estaban ya en una fase de ejecución. Cambio de materiales, adaptar sistemas constructivos, todo dentro de un margen, porque claro, todo se puede exprimir hasta donde se puede. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues los proyectos, por lo menos los que estaban iniciados y que eran los más peliagudos, al final se acabaron solucionando, tardando un poco más de lo yo pensado inicialmente, pero bueno, se fue toreando un poco el problema. Comentaba Alex que vosotros estáis aquí en Ferrol, pero que trabajáis con un ámbito mucho mayor. ¿Hasta dónde llegáis? ¿Hasta dónde estáis llegando a día de hoy con vuestro trabajo? Pues mira, en su momento, ahora mismo estamos un poco más centrados por esta zona, pero sí que, por ejemplo, estuvimos una época en la que llevamos, pues, por ejemplo, el project management de unos restaurantes de la cadena La Penela, que él es el propietario del Hotel de Canido, que por ejemplo, pues para que os hagáis una idea, se hicieron locales que llevamos la dirección nosotros en Madrid, un par de ellos o tres, en Barcelona, en París, en Bogotá. Pues le tocó viajar aquí al compañero. Tenéis capacidad de trabajar en cualquier lugar del mundo. Sí, o sea, por capacidad. De Ferrol al mundo. De Ferrol al mundo. Sí. Y dicho eso, entonces, la pregunta que hacía Alex, ¿no? ¿Cómo veis el panorama inmobiliario? Sobre todo la pregunta de hasta dónde llegáis era precisamente por ver cuál es vuestro punto de vista, ¿no? Por ver si lo veis de forma muy local o ver si
si lo veis de forma un poco más global. ¿Cómo veis ese panorama inmobiliario? Que además tocáis los dos palos, la parte, digamos, comercial, de emprendimiento, de apertura de nuevos negocios, y la parte de, pues, las unifamiliares directamente, de la gente que se quiere construir una casa. A ver, realmente por el volumen de trabajo que tenemos ahora mismo, estamos más centrados en la zona de Ferrol, alrededores, porque realmente pues ahora mismo no necesitamos tampoco esa expansión. Pero ya lo decimos, realmente no estamos cerrados a nada. Si nos viene un cliente de Marbella que quiera hacerse allí una buena casa, pues sin problema, bueno, nos vamos allá. El panorama, ¿cómo lo veis entonces? Y bueno, el panorama, a ver, a nivel de, o sea, en lo que es la zona de Ferrolterra, a nivel de cantidad de trabajo ahora mismo, pues se puede ver, hables con quien hables, está todo el mundo desbordado a todos los niveles. Entonces yo creo que, además, de un tiempo a esta parte, si no hay alguna cosa rara que se le ocurra al señor Putin y compañía, yo creo que es un panorama muy optimista. El problema que nos encontramos, yo creo que a todos los niveles en cuanto al sector, es, aparte del encarecimiento de materias primas, es el problema de los profesionales. La falta de profesionales. Claro, de todo el mundo, todas las constructoras, particulares, nosotros, como parte integrante, nos quejamos de la falta de mano de obra y de profesionales que conozcan de los oficios. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que el hecho de que, porque comentaba, estamos todos hasta arriba, pero tú crees que es consecuencia de que hay mucha gente queriendo hacerse una casa, reformarse un local, o es consecuencia de que hay poco profesional en el sector? Yo a lo mejor sería partidario de pensar de un mix de las dos cosas. Es decir, hay mucho más carga de trabajo. Desde la pandemia hasta ahora se notó un aumento muy grande de inversiones y de gente que va conociendo un poco más toda la zona. Es una zona muy atractiva, la zona de Ferrolterra, para gente que viene del sur de España o del centro de España. Pero claro, a eso le añades este problema, que no es un problema, ojo, no es un problema de aquí solo, es un problema global. A nivel socioeconómico, a nivel cultural, no sé de qué depende, cada vez se van perdiendo todas estas generaciones que conocían el oficio a nivel de ebanistas, de gente profesional, de albañiles cualificados. Albañiles, con la crisis del 2008, pues muchos de esos profesionales se fueron, pues lógicamente ahí hubo un corte radical, se jubilaron muchos de estos profesionales y no se renovaron, y ese conocimiento pues no se ha ido transmitiendo. Y hoy en día por lo menos no se plantea, no sé si es a nivel de gobierno, de qué depende, pero no se dan las condiciones para que sea que parece mentira con lo que estamos contando, que sea un entorno interesante, o que a la gente le interese formarse para tener esa salida profesional. No se está pagando, o parece que no es algo interesante para la gente. Sí, estamos diciendo que hay una falta de personal especializado en el sector, en lo que es construcción, reformas, etcétera. Sería lógico pensar que los pocos profesionales que quedan se cotizan bien, es decir, se pueden permitir elegir a sus clientes, subir los precios, etcétera. No sé si esto es correcto. Sí, es correcto. Yo creo que hay un problema de la mala fama que tiene el sector de la construcción. Lo que tú dices ahora, o sea, hoy en día un buen electricista, un buen fontanero puede ganar lo que le dé la gana. Y yo creo que falta un poco eso, falta un poco desde arriba que creen pues un poco las condiciones para que los chavales que puedan aprender una profesión de la que pueden vivir muy bien. Pero no se está produciendo eso. Entonces, desde luego, trabajo no les falta, porque yo cuando llamo a alguno he tenido que esperar 3, 4, 6 meses a que viniesen. Ni rogándoles, ni rodillas es una locura. Conseguir eso, un electricista, un fontanero es complicado. Pero entonces podríamos también deducir que si todos estos servicios profesionales que se encargan ya no de una reforma, sino de construir también una casa, por falta de perfiles están pudiendo cobrar más, porque al final esto es la ley de la oferta y la demanda. Si hay poca gente para hacer un trabajo y yo quiero que me vengas a mí y no quiero que le vayas a otro, pues si me vienes a mí va a ser porque te pago un poco más que el otro. Claro. Es decir, en el momento de elegir, se podría decir que esto también puede estar afectando el precio de la vivienda.
me imagino yo. El hecho de que todos estos profesionales hayan subido su cotización podría estar afectando el precio de la vivienda también, ser uno de los un motivo más, ¿no? Del que nunca se habla. Yo nunca he escuchado hablar de esto. Siempre se habla de los alquileres turísticos, siempre se habla de la normativa vinculada al suelo, del coste de los materiales, pero nunca se ha hablado de los profesionales también en este tema. A ver, yo creo que son condicionantes que influyen un poco. Luego hay que ver en qué medida, en qué porcentaje puede afectar más uno u otro, pero sí que lógicamente todo tiene su repercusión, ¿no? en el incremento del precio de la vivienda. Así que es verdad que pues, los alquileres turísticos y las zonas tensionadas pues quizás pese mucho más ese porcentaje, pero sí que hay que pensar que es algo, además es un problema que, bueno, que entiendo que tarde más o menos, a lo mejor aquí, no lo sé, la rueda empieza a moverse más tarde en esta zona y será un problema que se vaya regulando con el tiempo, pero que como bien dices, es la ley de la oferta y la demanda. Y si se demanda construcción y se hace que sea un nicho interesante y en el que se pueda ganar dinero y que haya mucha demanda, pues finalmente pues acabarán llegando profesionales que con políticas de formación, de gente que conozca el oficio, que acabe pues un poco ajustando este mercado que ahora mismo está tan loco. ¿Y por qué creéis que a la juventud, estoy haciendo a lo mejor preguntas que salen un poco de vuestro conocimiento diario, ¿no? Pero yo tengo el vicio de preguntar siempre. ¿Por qué creéis que a la juventud no les interesan este tipo de oficios? Porque si bien es cierto, a lo mejor si pensamos en un albañil en la época de mi abuelo, pues a lo mejor sí que era un trabajo a lo mejor mucho más duro que es hoy en día, que tenemos mejores herramientas, incluso métodos constructivos distintos que nos permiten construir de una manera distinta, que no hay que estar subiendo en la espalda toneladas de ladrillos a un quinto piso. Quiero decir, hoy tenemos otro tipo de herramientas que nos facilitan el trabajo. ¿Por qué creéis que a la juventud no le llama este sector? Bueno, a ver, yo personalmente pienso que se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo, ¿no? Ahora, pues, bueno, no sé por qué, pues lo que buscan los chavales es un poco, pues eso, la recompensa rápida, pero y no se valora, pues eso, el que... Ser youtubers, ¿no? Sí, no quería decir. El efecto Instagram, ¿no? La falta de dopamina ahí en poner ladrillo a ladrillo. Yo creo que hay mucho de eso. Incluso valoran, yo creo, más disponer, aunque ganen menos, me da la sensación de que la juventud prefiere, no digo que sea con mal criterio, pero prefiere disfrutar de sus horas libres, ¿no? Tener un horario más flexible y poder disfrutar de ese tiempo libre. Más que pues verlo con la distancia de, bueno, pues voy a esforzarme ahora, soy joven, le voy a echar horas para crecer laboralmente y no sé si es por que lo realmente, yo por algunos constructores que he hablado recientemente, a la gente que tienen empleada echa sus 8 horas ni un minuto más. Quiero decir que al final sus horas libres las van a tener igual en el sector de la construcción. Otra cosa es que seas electricista autónomo, porque entonces ahí sí que ya... Sí, el mundo de los autónomos... Efectivamente, dejemos el mundo de los autónomos al lado. El problema es que es una parte muy numerosa de la sociedad. Sí, pero bueno, quizás a lo mejor es más la fama que pueda tener, o también hacer trabajos relativamente físicos en algunos casos, que no es lo mismo que estar sentado delante de una pantalla, o que cada cosa tiene su repercusión, está claro. Bueno, y antes de pasar al experimento de Alex, que yo creo que ya lo tiene aquí preparado, quería preguntaros un poquito sobre el por qué decidisteis emprender. Supongo que en vuestro sector de la arquitectura es habitual, entiendo que ya probablemente desde la carrera se contempla como una opción, así como en otros sectores no se contempla como una opción hasta que la realidad del mercado laboral te lo pone delante, ¿no? Pero ¿por qué decidisteis emprender? ¿Cómo fue ese proceso de emprendimiento? Que nos contéis un poquito sobre eso, ¿no? Pues mira, yo personalmente fue porque no me quedaba otra. Yo venía un poco volviendo al tema de la crisis del 2008. Yo estaba trabajando en una empresa constructora en mi pueblo natal, en Foz, en el norte de Lugo. Y, bueno, nos llevaremos bien, aunque yo sea de Burela. Entonces, no sé, seguro que nos llevamos bien. Entonces llegó la crisis y, bueno, de patitas en la calle, como a muchos otros compañeros.
Y claro, y no quedaba otra que, pues, ya yo personalmente tenía ganas de emprender, ¿no? De establecerme por mi cuenta. Y bueno, por temas personales, mi mujer es de Ferrol, pues acabé aquí. Y en el 2011 fue cuando en compañía de una compañera que ahora ya no está con nosotros, pues abrimos el estudio Asbil Arquitectura. Y durante 3 años estuve yo solo y bueno, luego conocí a Pablo, que estaba trabajando en otra empresa. Sí, bueno, yo venía de trabajar como empleado para empresas constructoras, trabajé en otro estudio, pero la verdad es que siempre había tenido pues eso, esa inquietud pues por trabajar por mi cuenta, por no tener jefe. Y bueno, cuando se dio... que no te lió él, fuiste tú el que quisiste. No, al revés, casi fui yo el que me acoplé ahí a Moncho y ya digo, llevaba tiempo con ganas. Mi mujer es funcionaria, entonces dije yo, malo será que no podamos vivir si a mí me va mal y nada, me eché. Pero los dos venís de trabajar por cuenta ajena, sí, y habéis decidido emprender. Sí. Pregunta, a lo mejor un poco polémica y complicada. ¿Echáis de menos al trabajar por cuenta ajena? ¿Volveríais a ello? Porque todos sabemos que emprender no es tan sencillo como al final hacer tu trabajo y recibir tu nómina a fin de mes. Seguramente tendréis que estar con impuestos, no sé si tenéis otras obligaciones como empleados, local. Quiero decir, no es tan sencillo como simplemente voy a hacer mi trabajo y cobro mi nómina. Sí, yo personalmente creo que emprender en España es muy complicado. Y incluso, iba a decir está mal visto, no es que esté mal visto, pero bueno. Sí, puedes decirlo porque yo creo que sí lo está. No que esté mal visto en general, sino que desde ciertos sectores se demoniza un poco la figura del emprendedor. Sí, yo creo que sí. Y casi se potencia más lo otro, ¿no? El que aquí hay que ser empleado o ya funcionario, eso ya es, lo máximo. Y yo creo que falta mucha cultura emprendedora en España, porque realmente pues eso es, una gran parte de la economía del país la generan los emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que se debería potenciar. Deduzco entonces que pese a las dificultades de emprender, tanto las lógicas como es tener empleados, ser responsable de generar lo suficiente para pagarle su salario, que estén bien, etcétera, pagar los impuestos, etcétera, y las impuestas, o las no lógicas, como sería esa visión negativa que hay de los emprendedores, artificial, creo yo, pese a eso, tú volverías a emprender. Sí, sin lo duda. Volverías a hacer. Sin duda, creo que es una experiencia que hasta casi debería ser obligatoria, ¿no? De alguna forma que todo el mundo sepa lo que es, porque cuando trabajas de empleado, realmente en parte vives en una burbuja, hay muchas cosas que no te das cuenta, tú no sabes el esfuerzo que le supone al empresario realmente pagarte la nómina a fin de mes, tú ves que llega una cantidad, pero no tienes ni idea de todo lo que hay detrás. Entonces, yo creo que sí que sería bueno que todos fuéramos conscientes de eso. Y todos los problemas que hay te los llevas para casa. O sea, no es... Bueno, si no son 8 horas. No son 8 horas, ni mucho menos. Ya no de trabajo. Quiero decir, tú pues a lo mejor, ya como empresario, yo entiendo que no trabajas 8 horas, trabajarás 10, por lo menos. Pero las 14 restantes sigues dándole vueltas a la cabeza. Tienes que ir con meses de adelanto. Es decir, pensando, aparte de defender el trabajo que estás realizando en el día a día, tienes que ir con la cabeza ya de, vale, pues tengo que seguir moviendo la rueda y generar o buscar las oportunidades de negocio para los siguientes meses. Claro. Entonces, bueno, eso y más, solucionar todos los problemas del día a día. ¿Entonces estáis sugiriendo que en España faltan youtubers? ¿O no va por ahí, no? Mi hijo mayor seguro que opinaba así. Pero no sé. Bueno, también nosotros que conocemos el sector de los youtubers y de los influencers y demás. En YouTube, o sea, sí. No... Pero dicho esto, y aunque estéis viendo esto en youtubers, jugársela a ser youtuber me parece bastante más arriesgado que... Ya no voy a decir a estudiar una carrera y ser arquitecto. Me parece bastante más arriesgado que aprender un oficio como pueda ser electricista o fontanero. Que, ojo, seguramente algún es decir, es bastante más arriesgado. Seguramente algún youtuber haga más por la albañilería a nivel divulgativo que muchos programas formativos que hay hoy en día.
Puede Sí. ser. Alguno hay, algún canal de YouTube hay por ahí Sí. con buenos tutoriales y tal. ¿Qué os voy a contar? Que yo Eso me los, da para otro programa. me los veo bastante, sí. No, incluso en nuestro gremio también. O sea, Sí. y, bueno, personalmente seguimos así a muchos profesionales pues que crean sus canales. Estoy hablando, por ejemplo, pues de un arquitecto técnico que pues hace el seguimiento de las obras y que realiza él como profesional. Que lo documenta. Lo documenta, claro, pues te habla un poco de tips, que a lo mejor está un poco, por un lado puedes decir que está más centrado en un público profesional, por así decirlo, o gente del sector, pero doy fe que hay mucha gente también, pues alguien que se quiere hacer una casa, pues le gusta mirar un poco también este tipo de canales, o de arquitectos que hablan de cómo amoblar una habitación, diseñadores, ¿no? Ese tipo de perfiles pues también contribuyen un poco a... van un poco con los tiempos, me refiero. Y al final es una manera también en la que todos podemos aprender algo. Claro, Tanto desde vosotros luego. como los digamos los ajenos al sector siempre aprendes cosas muy Claro. interesantes. Bueno, pasamos ya con el experimento, Alex, ¿te parece? Yo tengo la crítica social encima. Ya te lo dejo Me da a ti mucha todo. presión. Bueno, antes de que Jaime nos pueda compartir ahí la pantalla, nada, simplemente vamos a ver lo que sería No un compartas, primer aún, no compartas aún. Bueno, es igual, déjalo ahí. Un primer prototipo de lo que sería la nueva web, ¿vale? ¿No vemos la anterior previamente o prefieres ir directo a la nueva? Bueno, podemos ver si queréis la anterior, así también establecemos un poco el Sí, cambio. iría primero la anterior. Vale. Venga, puedes compartir si quieres, Jaime. Vale, esta es la web actual. Nada, simplemente recalcar que un poco la necesidad que tenían, sobre todo a nivel de renovación. Es una web pues, que ya tiene ciertos años, que al final también estar tan centrados en el trabajo no les ha permitido evolucionarla como quisieran, y digamos que pues tenía esa necesidad de darle un vuelco, y muy importante, un vuelco alineado también con la parte de, digamos, posicionamiento, la parte de encontrar un poco esa visibilidad, sobre todo a nivel local, que ahora mismo no estaban teniendo, y pues que obviamente esa repercusión que tienen a nivel de proyectos, como el que hablamos ahora, no estaba siendo la misma en su página web, ¿vale? Entonces, bueno, con este propósito nace este primer prototipo que tenemos aquí, ¿vale? Y que, como os comentaba, es un primer prototipo. Vamos a ver, aquí si lo ponemos bien, así, ¿vale? Y os voy a comentar un poco. Sobre todo importante que lo que estamos viendo ahora es foto fija, es decir, Eso luego es. obviamente esto tendrá, pues estas imágenes también como en la web anterior cambiarán, Sus tendrá animaciones. efectos y sus animaciones y sus historias, ¿no? Eso es. Pero desde el inicio lo que se ha procurado es hacer que lo visual prime por encima de todo lo demás, que era un poco también el objetivo que teníais con la anterior, pues darle ese protagonismo a los proyectos, que al final es lo que habla un poco de vosotros y del estudio, es el reflejo del trabajo que realizáis, conjugándolo con esa parte digamos, orientada al posicionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, sin dejar de lado, obviamente que es muy importante, toda la parte a nivel de usabilidad, ¿vale? No hay que tener en cuenta que al final las personas estamos acostumbrados ya a utilizar de una cierta manera las páginas web. O sea, hay cosas que no se pueden inventar, por así decirlo, a nivel de botones, de estructuras visuales, ¿vale? Entonces, un poco con todo ello y ese continuismo que vemos, sobre todo, pues que predomina obviamente el color base blanco, ¿vale? Ya tenemos en un primer golpe de vista, pues eso, el quiénes somos, por así decirlo, ¿vale? Porque en estos primeros 5 segunditos, pues tenemos que demostrar quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos, ¿vale? Y eso ya queda reflejado aquí, además de añadir, pues, ese cruce a una página sobre nosotros.
¿vale? Ya en este segundo vistazo damos presencia un poco a esos, podría decirse, baluartes, ¿vale? Ahora mismo tenemos estos representados, que obviamente está sujeto a cambios, y bueno, aquí tenemos pues el Chalet de Canido, por ejemplo, ¿vale? Otros dos locales comerciales, como son o Pincho o Ineltron, ¿vale? Y aquí también cruzamos para ir a ver todos los proyectos. Se trata un poco de guiar al usuario, ¿vale? En ese quiénes somos, en ese qué ofrecemos, en ese mira lo que hemos hecho, ¿vale? Aquí también dando entrada pues un poco a los proyectos, ¿vale? En esa definición de servicios que en la web actual no estaba presente, no había una definición de servicios como tal, y sí que es muy importante para el otro objetivo que teníamos. Como comentamos siempre, la web puede tener diferentes objetivos. El primero es el de convencer, ¿vale? Podríamos decir, pero para convencerte primero tengo que atraerte, ¿vale? Ahí es donde entra el posicionamiento SEO a través de estos servicios que vosotros ofrecéis en el estudio, pues son obra nueva, reforma, rehabilitaciones, interiorismo y diseño, urbanismo, dirección de obra, ¿vale? Y bueno, esta parte, digamos eso, que son todas las actividades que se desempeñan en el estudio para que a la gente le quede presente cómo les podéis ayudar, ¿vale? Luego este espacio, que es un espacio más visual, para entrar en el detalle, que como decía Hugo, aquí no lo vemos dinámico, pero se presta que sea tanto un formato slider, que vayan pasando diferentes trabajos, o incluso es un formato vídeo que se vaya cambiando directamente, ¿vale? Que podamos ir visualizando. Y bueno, eso, el resultado de nuestro trabajo es más que solo arquitectura. Son espacios que cuentan historias, que inspiran y se adaptan a las necesidades de quienes los habitan, ¿vale? Siguiendo con la home, bueno, tenemos dos espacios para hablar un poco de esos valores que os representan, siguiendo de nuevo, cruzando a la parte de proyectos. Bueno, la web hay que decir que se ha optado por un estilo minimalista, es decir, mucho espacio blanco para que respire mucho, siguiendo un poco también la línea de la anterior, por no romper totalmente, no tendría sentido ahora de repente presentar una web con un fondo negro, claro, letras blancas y darle una vuelta total. Sería quitar a la gente totalmente de lo que sois, lo que habéis sido todos estos últimos años, ¿no? Es un poco, es un diseño claro y limpio, un diseño sencillo en el que sobre todo al final se te van los ojos a la fotografía, al proyecto, ¿vale? Y bueno, simplemente la página principal pues eso, acaba con un CTA, una llamada a la acción, a contactar, y bueno, este módulo que será un carrusel en el que se irán rotando diferentes organismos, diferentes clientes para los que que han confiado en vosotros, por así decirlo, ¿vale? Y además añadimos una cosa que no estaba en la web anterior, que es un pie. Que la web anterior no tenía pie. Estaba cojo. Está un poco coja, por así decirlo, y bueno, parece mentira, pero al final el pie lo que te hace es te actúa como un mapa del sitio también, con los accesos a las páginas clave del proyecto, además de obviamente páginas legales, información de contacto, etcétera, ¿vale? Y bueno, vamos a repasar un poco alguna más, no nos vamos a detener a mirarlas todas así en detalle, pero por ejemplo, la página de el típico sobre nosotros, ¿vale? Que ahora tiene un diseño pues mucho más visual que el anterior, y un poco para ofrecer quién está detrás del estudio, ¿vale? Pues dándole presencia tanto a Moncho como a Pablo, y nada, sin más, también cruzando un poco al formulario de contacto. Bueno, esta es una parte importante que no estaba presente hasta ahora y sí que responde a esa necesidad de renovación de estructura y de necesidad a nivel de posicionamiento, que es presentar los servicios, ¿vale? En esta diapositiva, en este diseño, lo que vemos es de qué forma Asbilt te puede ayudar, ¿vale? Pues a través de esos servicios de arquitectura, como obra nueva, reformas y rehabilitaciones, un poco lo que hemos visto antes en la home, un poco más extendido, pero que esta página actúa, digamos, de intermedia, ¿vale? Porque luego vamos a ver los servicios en sí
ya trabajados individualmente, ¿vale? Y un diseño de galería con detalles que hablan un poco de los diferentes servicios y esa llamada a la acción a empezar tu proyecto con nosotros. Pero aquí es donde ya nos centramos en cada uno de los servicios y se explaya un poco más, porque al final esto conecta directamente con las intenciones de búsqueda que pueda tener un usuario en Internet, como es obra nueva o será obra nueva en Ferrol, obra nueva en Galicia, ¿vale? Hay que está por trabajar toda esa parte. Y aquí, bueno, iniciando directamente la sección con una parte muy visual y una descripción del mismo servicio, ¿vale? De igual forma, como esta página está pensada para que la gente caiga directamente aquí, lo que interesa es que los proyectos hablen por vosotros. Por eso se le da entrada a proyectos relacionados con este servicio, ¿vale? Bueno, obviamente, pues obra nueva, esto no es una obra nueva, pero esto está todavía por terminar, ¿vale? Como sabéis, es un primer prototipo, pero sí, aquí, son ejemplos para, claro, irían, para rellenar pues, los huecos, ¿no? Proyectos relacionados con el servicio de obra nueva, ¿vale? Luego sí que ahondamos un poco en ese viaje del cliente, ¿no? Que se llama, que es ese proceso de trabajo que tienen en Asbil, pues analizando las necesidades, realizando un estudio de viabilidad y presentando esa propuesta, que es un poco para que el cliente se imagine cómo sería el proceso para comenzar a trabajar con vosotros. Y aquí es cuando ya ha visto, le ha gustado, ha seguido bajando y dice, bueno, pues venga, vamos a animarnos a establecer ese primer contacto, ¿vale? Y a enviar un formulario. Y nada, simplemente aquí un texto así colocado a 2 columnas que nos permita a nosotros posicionar el servicio sin tener que meter demasiado texto en toda la parte vital de la sección, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un descanso. Hasta aquí, ¿qué tal? Muy bien. ¿Os gusta? ¿Hay que recortar esta parte del podcast? O... No, Vale. Por último, nos falta una de las partes vitales, que es la de nuestros proyectos, ¿vale? Que al final no es más que un portfolio con los proyectos destacados, simplemente qué es lo que ha variado con la web actual, sobre todo la disposición, ¿vale? Sí que hemos querido darle un enfoque más de organización, digamos, porque en la que tienen ahora mismo está un poco como dejados caer, y sí que es verdad que hemos también priorizado en que quede bien claro desde dispositivos móviles lo que estamos viendo, ¿vale? Ahora mismo, bueno, si entráis desde el dispositivo móvil en su web, pues no podemos ver la referencia del proyecto porque tiene un efecto que tienes que pasar el ratón por encima y obviamente no se puede hacer desde dispositivos móviles. Y bueno, como nosotros conjugamos esa parte visual con esa parte de usabilidad, es importante que el cliente tenga el usuario que entre en la web tenga esa información, ¿vale? Y es un diseño más cuadriculado y más ordenado, que también era uno de los objetivos a nivel de estudio que recuerdo que nos comentasteis en su día, esa organización y ese orden, ¿vale? Y directamente, antes hablamos de él, el Chalet de Canido, pues una página de proyecto y donde ya se explica, pues primero las referencias del proyecto y luego toda la parte visual relacionada con el trabajo que se realiza, ¿vale? Y esa definición y descripción del proyecto. Lo mismo, de una forma más organizada y más coherente, un poco también acorde más a la imagen de los estudios de arquitectura, al menos que vemos ahora, ¿vale? Disculpa, una cosa que nos habéis comentado, que sí, es importante en cada proyecto, digo a nivel de usabilidad, ¿no? Sí. Y de posicionamiento SEO. Desarrollar de manera escrita, o sea, la descripción de cada, ¿no? de cada uno de los proyectos. Sí, pero sin caer tampoco sobre todo entiendo... que está muy bien recoger vuestro papel dentro del proyecto, aunque sí que es verdad, hombre, un proyecto como este sí que es verdad que puede tener sentido a nivel de
posicionar a la empresa, porque seguramente pueda tener búsquedas en internet y haya gente que entre directamente por aquí, pero es más frecuente que toda la parte de proyectos ayude más a reforzar la imagen que puedan tener sobre vosotros, o a corroborar que cuando alguien busca un servicio, vosotros a través de los proyectos le estáis diciendo el trabajo que habéis hecho por los demás. Es más como un sello de confianza cada proyecto. Sí, como una doble garantía, ¿no? Es decir, yo llego a ti por el posicionamiento de tu servicio, que es lo que yo voy a buscar. Es decir, es lo que dice, este es una excepción. Es decir, habrá mucha gente que busque reforma échale de Canido porque saldréis en prensa, etcétera. Pero en una casa unifamiliar, en mi casa unifamiliar, por ejemplo, nadie se va a buscar en Google construcción casa de Hugo. No, porque no soy nadie para que me busquen, ¿no? Entonces la gente normalmente busca por vuestros servicios, eso es lo que hay que posicionar, ¿vale? Porque es lo que va a buscar. Y luego los proyectos lo que hacen es reforzar la confianza de esa persona en que sois las personas adecuadas para ejecutar esos servicios. Con los proyectos con la excepción de este proyecto, que este sí que va a tener búsquedas. O quizás algún otro. Alguno más, sé, sí. Pues sí, obviamente, o Pincho, pues sí que se puede posicionar que la gente, pero realmente no van a estar buscando algo relacionado con la arquitectura, ¿vale? Con este proyecto sí, por todo lo que hemos hablado al principio, por esa particularidad que tiene a nivel histórico, a nivel arquitectónico, pero el resto tiene que actuar más como una validación para la gente que esté buscando dar ese primer paso de contactar con vosotros, ¿vale? Por eso la parte de proyectos es fundamental tenerla trabajada y actualizada, empezando por ese trabajito pendiente que sea muy visual también. Claro. Que sí que hay huecos, como podéis ver, para introducir una descripción del proyecto. Aquí a lo mejor hemos puesto descripciones muy cortas, pero se podrían poner textos más largos, ¿no? Pero es esencial que sea muy visual. Claro, que entren por los ojos. Y nada, y por último, simplemente una página de contacto, que no nos vamos a detener mucho más, en la que sí que comentar que hemos variado el tema del mapa, que bueno, nos gusta directamente meter el mapa ya funcional dentro de la propia sección y no una representación del mapa. Ahí queda claro pues dónde estáis y la gente... O sea, funciona mucho mejor así. Claro, porque ya es interactivo y ya tienes puntos de referencia y no un dibujo de dónde estamos, porque puede ser bastante más confuso. Entonces funciona mejor. Están al lado del Mercadona. Y ya... cerquita. En la calle de los vinos. Cerca está en la calle de los vinos. Y bueno, este es un poco ese primer prototipo, como decíamos, que obviamente le falta toda esa parte de dinamismo, de animaciones, etcétera, y también ver cómo se adaptan los diferentes dispositivos. Pero bueno, este es el punto de partida. No sé qué os parece, si os gusta, si era lo que esperabais, si no. Yo, por mi parte, yo creo que es un acierto que sea un poco, en cierta medida, continuista con la línea que teníamos. Sería un poco rompedor lo que decías, de repente meter un fondo negro. Sí que a nivel de webs es que sea algo sencillo, que no sea demasiado aparatoso, que no invasivo, ¿no? Sino que apetezca pues investigar y seguir. Y al final, por vuestro sector también, por lo que hacéis, yo creo que prima una web que sea elegante también, que no tenga exceso de elementos por todos lados. Luego también, cuando esto pase de una maqueta a una web real, habrá que ver también el tema de las animaciones, de cómo salen los distintos elementos, que tampoco podemos ser... Esto no puede ser por aventura, un parque de atracciones, que todas las cosas tienen que ser elegante también a la hora de animarse. Todo esto. Claro, sí, está claro. Bueno, yo pensando que ibais a hacer la presentación en directo, no me esperaba que vamos, sabía que iba a estar bien la página, vamos, porque si no estaríais, si no estabais convencidos de que estaba bien hecha, no la presentaréis en directo. Pero bueno, que hay que decir que hay veces que tú puedes tener muy claro que un elemento tiene que ser así, porque tu experiencia te dice que tiene que ser así, y a veces lo presentas y al cliente no le gusta nada. Quiero decir, no está de acuerdo con tu punto de vista. Sí. Bueno, eso nos pasa. ¿Qué os voy a contar? No es lo usual, pero sí que... Que yo tengo que decir que en muchas de esas ocasiones
al final estamos ante un trabajo creativo, vosotros también, ¿no? ¿Quién tiene la razón en esos casos? Pues es complicado, porque a lo mejor técnicamente la tengo yo. Volviendo un poco a vuestro sector, ¿no? Técnicamente a lo mejor la razón la tenéis vosotros, sois los arquitectos, sabéis cómo está el reparto de cargas y sabéis que si quitáis esa columna la casa se va a caer, ¿vale? No hay discusión. Pero a lo mejor es que el cliente pues tiene un hijo que está acostumbrado a ir como un loco en la bicicleta y esa columna está viendo que le va a llevar al hospital 2 o 3 veces, ¿no? Quiero decir, ¿quién tiene la razón? Es complicado. Sí. Y muchas veces, cuando te sucede eso, a lo mejor muchas veces también es que no te han dado toda la información que tú necesitabas para tener en cuenta, ¿no? Si a ti te dicen, mira, he ido 50 veces con mi hijo con brechas en la cabeza a urgencias, a lo mejor ya no se te ocurre poner una columna ahí. No lo sé. Claro. En nuestro trabajo es una de las partes a veces complicadas, que no sabes hasta dónde tienes que mantenerte firme en tu postura o ceder. Claro, pasa mucho, por ejemplo, en negocios, en locales comerciales, normalmente te tienes que dejar aconsejar porque eso, el que tiene un restaurante sabe cómo tiene que funcionar el restaurante. Entonces, eso, en temas funcionales no nos metemos. Después ya en temas estéticos ya. Claro, a nosotros nos pasa también mucho, pues por ejemplo, imagínate, tema efectos en la home. Alguien que nos diga, no, pues ahora yo quiero que todos los elementos tengan efectos y que cada elemento tenga un efecto distinto. Yo le voy a decir, no puede ser porque cada efecto es un JavaScript, entonces yo voy a tener que meter muchos más archivos en la home para hacerte 20 efectos diferentes y eso va a condicionar el posicionamiento porque va a ralentizar el tiempo de carga, entonces no va a posicionar igual en Google. O lo mítico, ya un cliente dice, no, yo quiero abrir con un vídeo de 5 minutos y yo, abre con un vídeo si quieres, pero 5 minutos no, por favor. Por lo mismo, tiempo de carga, posicionamiento en Google, etcétera. Pues te dejo abrir con un vídeo de 20 segundos o de 30, pero 5 minutos no puede ser, no me puedes hacer esa putada, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo que a vosotros también os pasa en vuestro sector, obviamente, con otras cuestiones. Claro, lo que pasa es que eso, lo que decíamos antes también, cada cliente es un mundo, entonces hay unos que se dejan aconsejar más, otros que es más complicado. Claro. A ver, normalmente llegamos a un ten con ten y llegamos a un buen puerto, pero bueno, no, como todo en este mundo, siempre hay gente que pues tiene su idea y de ahí no la sacas. Y de ahí no la sacas, está claro. Bueno, pues no ha salido mal el experimento, ¿les parece? No sé que estén fingiendo por lo que están las cámaras. Sí, ahora cuando apaguemos las cámaras les preguntaremos, vale, ¿y de verdad qué os ha parecido? Sí. Bueno, no hay duda. Muy bien. Pues yo creo que hemos llegado al final, ¿no?, del programa. ¿O te queda alguna cosilla en la recámara? No, diría que... A ver, hay una pregunta que sí que quiero hacer. Y dije, igual quedas tú muy ñoño, pero al menos yo la suelto. Y tu pregunta. A mí me gustaría preguntar, al final, desde el 2014 lleváis juntos, ¿no? Son ya 11 años. Entonces quería preguntar, ¿qué es Pablo para Ramón y qué es Ramón para Pablo? Bueno, empiezo a hablar yo. Eso no lo teníamos preparado. Eso no lo teníamos preparado. Lo sabía. Pues desde el punto de vista, o del punto de partida, que es la persona que veo más durante todas las horas del día, pues lógicamente en una relación de 11 años pues se genera una relación de confianza y de colaboración que si no la hubiera pues sería imposible, ¿no? Supongo que os pasará también a vosotros, a gente que lleve tanto tiempo. Entonces, lógicamente, pues yo creo que estamos bien, no sé qué opina él, supongo que lo mismo, si no, no estaríamos aquí. Estamos compenetrados, nos compensamos, entre comillas, y a nivel laboral, e incluso en la forma de ser, pues también a la hora de lidiar con los clientes, poli bueno, poli malo, ¿no? También, que a veces eso es muy importante en ese aspecto. Entonces, bueno, yo por mi parte, la verdad que muy bien. Y Pablo, no vale repetir, ¿eh? No, pues mira, para mí, pues bueno, aparte de lo que dice, eso, aparte de ser socios, compañeros, pues eso, que nos vemos muchas horas todos los días, para mí Moncho pues es un maestro, porque yo realmente llevo 11 años aprendiendo muchísimo de él, porque es un tío que, aparte de ser un currante, es un tío que le gusta aprender cosas nuevas, está constantemente innovando, tratando de mejorar en el trabajo, y yo, vamos, encantado de cada día aprender una cosa nueva con él.
Y buenos amigos, me parece a mí. A ver, está en la calle de los vinos. Sí, no puede ser de otra manera. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. Muchas gracias a los dos por haber venido, ha sido un placer teneros en el programa y bueno, igualmente. Cuando seguro más adelante, queda mucho para terminar ese proyecto del chalet. Del chalet, el que se vea construido, bueno, esperemos que no mucho, pero... Bueno, cuando esté O acabado... sea, el proyecto está terminado, el proyecto. Sí, el proyecto está Ahora, ya bueno, entregado desde hace tiempo. está en manos de... A ver si ya podemos empezar hacia segundo semestre de este año, hacia finales de año, que podamos, ojalá. Oye, pues cuando esté acabado le dedicamos un programita y profundizamos Claro, un poquito más en ese tema. Yo no voy a decir lo de irnos allí a hacer el programa, que ya sería espectacular. Bueno, pero no me quiero flipar. Todo se puede trabajar, ojalá. Pero ojalá podría ser algo chulo, sí. Estaría muy bien. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y Alex, gracias también a ti por ayudarnos, por conducirnos durante este programa de hoy y por la idea arriesgada esta que nos has traído. Bien, traeremos más ideas. Sí. Y a todos los que nos estáis viendo, pues nada, esperamos que este programa os haya servido os haya servido para algo, pues para conocer un sector que no conocíais, para aprender cómo afrontar la presentación de un diseño o para que os pique el gusanillo y decidáis emprender en el sector de la construcción, de las reformas, ya sea desde el punto de vista de la arquitectura o desde el punto de vista de la ejecución de esas obras y esas reformas, que para esto es el programa, para fomentar ese espíritu emprendedor en todos vosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Adiós. Chao. Adiós. Ahí está.